Buenos días, continuamos con las conferencias de esta GIDETED 2021. A continuación presentaremos la conferencia titulada Interacción Universidad, Empresas para el Desenvolvimiento en la Industria 4.0 en Brasil. Estará a cargo del ingeniero Néstor Fabián Ayala, quien es profesor del curso de Ingeniería de Servicios en la Universidad Federal de Río Grande del Sur y en el programa de posgrado en Ingeniería de Producción en la misma institución. Es codirector del Núcleo de Ingeniería Organizacional NEO. Participa también como profesor visitante en un programa de posgrado en Francia en la disciplina Product Service System. Posee experiencia profesional como gerente de planeamiento y control en la aplicación de herramientas Lean. Es graduado como ingeniero industrial en la Universidad Nacional de Misiones, con título validado en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. También posee maestría y doctorado en ingeniería de producción con énfasis en sistemas de producción. Entonces, buenos días a todos. Primeramente, agradezco la invitación para compartir un poco de lo que estamos haciendo acá en Brasil en la interacción universidad y empresas, principalmente para el desenvolvimiento de la industria 4.0. Entonces, primero me presento, ¿no? Yo soy un exalumno de la UNAM, de ingeniería industrial. Pido disculpas de ya las presentaciones están en portugués, pero eh, yo soy profesor actualmente acá en Brasil, entonces hice mi maestría en ingeniería de producción, que sería lo mismo que ingeniería industrial o parecido con ingeniería industrial, en la URGS, que es la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en el programa de posgraduación en ingeniería de producción. Hice la maestría. Después de la maestría pasé un tiempo en la industria por 5 años, y después volví nuevamente a la parte académica para hacer el doctorado, y después del doctorado hice el postdoctorado en Francia, en el Instituto Politécnico de Grenoble. Actualmente, entonces, como dije, soy profesor de la URGS, en la graduación en el curso de Ingeniería de Servicios y en la posgraduación en el curso de Ingeniería Industrial. Soy codirector del Núcleo de Ingeniería Organizacional, que es principalmente lo que le voy a contar hoy, un poco de lo que nosotros estamos haciendo en ese grupo de investigación. Aparte de eso, sigo como profesor visitante para dar una materia en la maestría también del Instituto Politécnico de Grenoble, y soy coordinador del curso de especialización y de posgraduación en Industria 4.0 que tenemos también en la UBS. Entonces, fui invitado así para contarles un poco sobre nuestro grupo de investigación y lo que estamos haciendo, las acciones que estamos desenvolviendo relacionadas a Industria 4.0. Entonces, junto con Alejandro, que también es otro egresado de la Facultad de Ingeniería, vinimos casi juntos a hacer la maestría en 2008, 2007 y 2008 en la URGS, y tenemos un grupo de investigación. Entonces somos los dos directores del grupo, y el grupo de investigación es formado por alumnos de postdoctorado, de doctorado, de maestría y de iniciación científica, que serían los alumnos en la graduación todavía. Y cada uno de estos investigadores, ellos investigan sobre un asunto específico de Industria 4.0. Entonces, por ejemplo, acá Yacen investiga sobre inteligencia artificial aplicada a servicios digitales. Guillermi terminó doctorado ya, pero la principal línea de él es sobre ecosistemas de innovación para Industria 4.0. Verónica sobre integración vertical, y así por delante. Cada uno tiene un punto específico donde se aprofunda más, siempre relacionado a Industria 4.0. Entonces todos nuestros alumnos siempre son relacionados a un tema de digitalización, Industria 4.0, pero también digitalización, transformación digital. Y después nosotros juntamos todo ese conocimiento y nuestro objetivo siempre es transformarlo
primero, o en realidad en paralelo, ¿no?, en publicaciones internacionales. Entonces tenemos varias publicaciones. Voy a hablar un poco sobre los asuntos que abordamos en esas publicaciones un poco más tarde, pero siempre esas publicaciones salen como un resultado de la interacción entre la industria y nuestro grupo de investigación. Entonces, eso siempre nos deja con un pie en la práctica, y todos esos datos que nosotros colectamos cuando hacemos un proyecto con empresa o con otras entidades, instituciones, después los transformamos entonces en esos artículos. Pero siempre son artículos más prácticos porque traen conceptos que realmente son entendidos por la industria, ¿no? Entonces, contando un poco de nuestro camino, así el camino que hicimos con el grupo hasta llegar a donde estamos hoy. Empezamos a trabajar con Industria 4.0 más o menos en 2015, y fue por una necesidad de esta asociación que se llama Asociación Brasilera de la Industria de Electroelectrónicos, entonces que ABINE. Y ABINE nos contactó porque en 2015 se empezó a hablar en Industria 4.0 aquí en Brasil, pero la mayoría de la gente no sabía qué era, principalmente las empresas no sabían. Entonces lo que nosotros hicimos primero, investigar sobre el asunto, entender bien el concepto, y después hicimos un trabajo para un mapeamiento de todo lo que hay de tecnología, lo que había de tecnología en el momento, y los conocimientos que las empresas asociadas a ABINE, entonces una nacional, ¿no? Si ese conocimiento para hacer Industria 4.0 estaba o no en las empresas. Con base en eso, vimos que sí, que los conocimientos para hacer Industria 4.0 estaban, sea en instituciones académicas o en las propias empresas. Y ahí, del otro lado, surgió una necesidad de entender entonces, ok, si el conocimiento para hacer Industria 4.0 está, del otro lado, la oferta para hacer Industria 4.0 y para implementar Industria 4.0 en las empresas, ¿existe o no existe, ¿no? Y ahí fuimos demandados ahora por la Asociación Brasilera de Industria de Máquinas y Equipamientos de Brasil, también una asociación bien conocida y bien importante de Brasil, que mira la parte de las empresas que podrían aplicar sus tecnologías a sus procesos productivos. Y ahí hicimos también un estudio con más de 100 empresas, y vimos que existía la demanda por soluciones de Industria 4.0, solo que era una dificultad para las empresas encontrar en el mercado empresas que le entreguen masticado, entre comillas, el concepto de Industria 4.0 para aplicarlo a su empresa. Y por eso hicimos un proyecto aplicado, que voy a hablar un poquito más después, con la ABINE, donde juntamos y orquestamos un grupo de 8 empresas, cada una con tecnologías relacionadas a Industria 4.0, para desenvolver soluciones completas de Industria 4.0. Y así entonces empezamos nuestra jornada para desenvolver el ecosistema de Industria 4.0 en Brasil, que les voy a contar un poco ahora. Entonces, estos son los estudios. Después yo puedo dejar los links para los que tengan interés. Están en todo en nuestra página también del NEO. Entonces, cada uno de esos estudios, el de Abimac hicimos 2 inclusive, uno en 2018 y ahora en 2021 fuimos demandados para reproducir nuevamente ese estudio, ahora con una visión diferente. Y realmente se observa en Brasil de 2018 para 2021 un aumento en el interés
y en empresas que más y más están haciendo y que están empezando con iniciativas de Industria 4.0. Entonces, eso ya es posible ver que es muy rápido y mucho se dice que es por causa de la propia pandemia, ¿no? Que las empresas tuvieron que trabajar de forma más dinámica y mucho más flexible. Pero sí se ve que está haciendo efecto inclusive los trabajos, los proyectos que el gobierno también acá en Brasil está desenvolviendo para incentivar la industria 4.0. Y el propio conocimiento que se está diseminando mucho más, está mucho más democrático ahora el conocimiento sobre qué es Industria 4.0 y cómo aplicar Industria 4.0. Entonces, este es el grupo que nosotros orquestamos de Industria 4.0. Entonces, un primer problema que vimos cuando empezamos a mapear las empresas de Industria 4.0 es que Industria 4.0 es un concepto más abierto y que ok, todas las tecnologías que se utilizan hoy para Industria 4.0, la mayoría ya existía antes, ¿no? Y por eso es que algunos cuestionan inclusive si es o no es una nueva revolución, pero la realidad es que la gran diferencia entre antes de la Industria 4.0 y ahora es que la Industria 4.0 demanda que las empresas trabajen en conjunto. ¿Por qué? Porque antes normalmente una empresa, por ejemplo, esta es una empresa de software, la empresa de software instalaba sus sistemas sin pensar en cómo esos datos iban a ser colectados de la máquina que estaba en la fábrica, ¿no? Y la Industria 4.0 demanda que se integren todos esos datos. Entonces, nosotros golpeamos en la puerta de cada una de estas empresas. Entonces, ok, ¿cuáles son las empresas que necesitamos para hacer una solución completa de Industria 4.0? Y ahí entonces trajimos una empresa de software, que esta es una empresa de MES y SCADA, software MES y SCADA. Esferic, que es una empresa de sensores. CRK, que es una empresa integradora y de automación. PrintUp 3D, que es una empresa de manufactura aditiva. Novus, que es una empresa de controladores. Bimodular, que es una consultoría de modularización de la producción. UR, que es una empresa multinacional, Universal Robots, una empresa de robots colaborativos. Y todas estas empresas entonces trabajando en conjunto y orquestadas por nosotros de la universidad. Entonces ahí ya dejando algunos puntos de que si por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, si algún grupo tendría interés en reproducir lo que nosotros estamos haciendo en Brasil, lo que nosotros vimos es que solamente una universidad pública o tal vez una universidad privada, pero mucho más una universidad pública, tiene el poder de juntar estas empresas. ¿Por qué? Porque la universidad pública aparece como una entidad, como una institución neutral, ¿no? Nosotros no somos competidores de estas empresas que están participando. Entonces, lo que las empresas nos pasaban a nosotros es, mira, yo voy a participar del grupo porque fuiste vos de la universidad, profesor de la universidad, que me invitaste a participar del grupo. Tal vez si estas otras empresas, que yo no las conocía hasta el momento, golpeasen a mi puerta pidiéndome para montar un grupo, yo probablemente no iba a aceptar porque iba a mirar, ¿qué quiere este conmigo? ¿No? Entonces, la universidad, en este desafío que es la industria 4.0 y juntar diferentes actores para tener soluciones completas, la universidad tiene un papel fundamental. Después de toda la repercusión que tuvo nacionalmente, pero mucho más en el estado de Río Grande do Sul, en la provincia de Río Grande do Sul, este proyecto, surgió lo que nosotros llamamos de Red RS Industria 4.0, donde juntamos somos hoy 40, empezamos con 6 instituciones y hoy somos 42 instituciones, donde están todas las, creo que tengo acá,
tengo el slide con las diferentes asociaciones. Entonces, asociaciones de empresas de calzado, asociaciones de empresas de máquinas, de electroelectrónico, asociación de Internet industrial, asociación de software, sindicatos. Entonces, todas esas asociaciones trabajando juntas, lo que se llama Sistema S acá en Brasil, que es un sistema con recursos del gobierno, pero que es para desenvolver la industria, que las universidades, tenemos más de 10 universidades de acá de la provincia trabajando juntas. El gobierno de Río Grande do Sul también actúa muy fuertemente y actuamos con ellos en diferentes acciones. Otras entidades, por ejemplo, entidades de desenvolvimiento de startups que tenemos, y otras entidades, por ejemplo, relación Brasil-Alemania. Acá hasta donde sé, en el Innova RS, región noroeste, que es un programa del gobierno de Río Grande do Sul. Hasta donde sé, en esta región actúa la UNAM, ¿sí? Después ustedes me dicen si estoy correcto, y otras empresas que llamamos empresas áncora, que son empresas que ya están avanzadas acá en Río Grande do Sul en Industria 4.0 y que también participan de nuestras acciones, que es el Grupo Randón de camiones, ACO, que es los que hacen tractores Massey Ferguson, Steel, que hace motosierras, y John Deere también, que hace tractores. Entonces, todas estas entidades nos reunimos mínimo 2 veces por mes para discutir las acciones, pero en paralelo, en esos 2 meses tenemos otro grupo de trabajo menor, donde nos reunimos para desenvolver, que llamamos de comité ejecutivo, para desenvolver las acciones, para mantener siempre las acciones andando, y en paralelo tenemos 8 grupos de trabajo donde cada una de estas entidades es representada y se forman conforme a afinidad. Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo para desenvolver startups y para ayudar a startups a entrar en la industria 4.0, o inclusive para que empresas conozcan las startups que ya existen de industria 4.0, y ese es liderado por el SEBRAE. El SEBRAE es una entidad que cuida específicamente de pequeñas y medias empresas. Entonces, entonces, de esos 8 grupos de trabajos, nosotros ponemos un desafío que impacte una cadena, por ejemplo, productiva, y ahí esas empresas y esas entidades trabajan juntas en colaboración, funcionando de forma fantástica. Cada 2 meses tenemos más y más entidades entrando. Entonces empezamos en 2019 con 6 entidades y hoy somos 42, 41, ya en realidad ya somos 43, porque ahora se están sumando más 2, y todos los meses se suman 2 o 3 entidades. Entonces, un impacto gigantesco. Cada acción que nosotros desenvolvemos, imagínense la UNAM proponiendo una acción, y al mismo tiempo 40 otras instituciones también diciendo, no, yo voy a apoyar esa acción, voy a invitar a todos mis asociados. Entonces, una capilaridad muy grande de las acciones, de cada una de las acciones que son desenvolvidas. Yo participo también como consejero en el Consejo de la Federación, del Consejo de Ciencia, Tecnología y Tecnología de la Federación de Industrias de Río Grande do Sul, en el eje Industria 4.0, entonces donde se piensan qué acciones pueden ser hechas para desenvolver el ecosistema de Industria 4.0, editales, recursos financieros que el gobierno puede aportar. Entonces también se piensan muy alineado, obviamente, con lo que estamos haciendo en la red. Tanto Alejandro cuanto yo actuamos como especialistas en la Cámara de Industria 4.0 de Brasilia, que es atrelada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones de Brasil. Entonces, donde se piensan las políticas nacionales de Industria 4.0. Entonces, en esta entidad particularmente, ellos no participan las universidades, participan asociaciones de empresas, pero nosotros fuimos invitados para actuar como especialistas, no representando la universidad, pero sí como especialistas,
en realidad por la actividad que venimos desenvolviendo con nuestro grupo de trabajo. También dejo el link aquí, que es bien interesante. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Que existe y ahí voy trayendo un poco de los conceptos que fuimos desenvolviendo a lo largo de nuestra investigación y a lo largo de nuestras actividades. Existen diferentes configuraciones de un ecosistema de Industria 4.0, y esos pasos necesitan ser entendidos, ¿no? Y nosotros, esto con base en lo que desenvolvimos en Río Grande do Sul, y hay un artículo en el cual nosotros colocamos todo ese conocimiento, pero primero va a empezar todo a través de tal vez una empresa, en el nacimiento del ecosistema de Industria 4.0. Va a empezar todo como con una empresa, con una idea de buscar otras empresas para trabajar en conjunto, solo que en un momento se queda tan complejo eso que aparece entonces la universidad como un agente orquestador de esas compañías, porque realmente queda muy complejo y ellas no saben cuál es el lugar de cada una. Las empresas que nosotros del proyecto ALMA 4.0, que yo le mostré antes, ellas no sabían cuál era, hasta qué lugar llegaba su actividad y empezaba la actividad de la otra empresa. Entonces, para que eso funcione, para que ese conflicto, ese aprendizaje en realidad evoluya, es importante después el papel de la universidad. Y después no, después una vez que las empresas se conocen y saben cuál es su papel, ellos trabajan más en conjunto, inclusive a través de plataformas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, una de las empresas presenta un software avanzado de Industria 4.0, y ahí el integrador dice, ok, ¿para qué ese software avanzado de Industria 4.0 que conecta todos los puntos y que va a traer más productividad a la empresa funcione? ¿Cuál es el papel de los otros, ¿no? Y ahí cada uno se encaja en esa solución. Entonces es un momento donde la universidad tiene que acompañar, y después un momento que la universidad sale de eso y las propias empresas trabajan en conjunto. ¿Hasta por qué? Porque la universidad llega a un momento en que las empresas empiezan a hacer negocios, varios negocios aplicados, ¿no? Y ahí la universidad ya no acaba siendo el cuello de botella de las demandas. Entonces, por eso llega el momento en donde la universidad aparece apenas como soporte, y las empresas empiezan a trabajar en conjunto. Aquí otro artículo, ¿no? En el que analizamos también cómo esas empresas trabajan en conjunto, y ahí hay diferentes objetivos, ¿no? de las soluciones de Industria 4.0. Entonces, las empresas tienen que entender, ok, ¿qué nosotros estamos ofreciendo? Nosotros estamos ofreciendo innovación, estamos ofreciendo una reducción de costo, vamos a enfocarnos en un determinado mercado, ¿no? Obviamente eso que vemos en empresas, también en el ecosistema, ¿no? Otro trabajo que desenvolvimos también, que cuando se habla en Industria 4.0 y en las tecnologías que aparecen de la Industria 4.0, se habla mucho sobre las máquinas o las computadoras sacando el trabajo de las personas, ¿no? Y es una preocupación mundial eso, ¿no? Y nosotros desenvolvimos junto con el MIT un proyecto que se llama Work of the Future. El MIT tiene este proyecto a nivel mundial, entonces en varios países donde está desenvolviendo sus trabajos, y en Brasil somos nosotros del NEO el brazo del MIT en Brasil. Entonces nosotros hicimos un trabajo primero de entrevistar 60 empresas con la participación de un investigador del MIT también en las entrevistas. 60 empresas de Brasil, mitad empresas que proveen tecnologías de Industria 4.0, la otra mitad empresas que están haciendo Industria 4.0 en Brasil. Sorprende, inclusive se sorprendió el propio investigador del MIT, se sorprendió cuando vio el avanzado de algunas empresas que están en Brasil. Entonces, para darle un ejemplo, la fábrica
de Mercedes-Benz más avanzada del mundo, de camiones, Mercedes-Benz camiones, está en Brasil. La fábrica más avanzada de la Fiat, que ahora de la Stellantis, la fábrica más avanzada de la Stellantis está en Brasil. Entonces hay muchas empresas que están muy avanzadas en el concepto de industria 4.0. Eso fue una descubierta bien interesante. Y obviamente hay muchas empresas, la gran mayoría también, que tal vez no esté dando los pasos todavía de industria 4.0. Lo que sí quedó claro en ese proyecto, solo para no dejar eso en vacío, lo que quedó claro en ese proyecto fue que en realidad existe una realocación de los trabajadores. Las empresas que invierten una vez di una entrevista ahí para un programa, y lo importante, así que cuando fui cuestionado sobre el impacto, si la tecnología, la transformación digital estaba eliminando empleos de los trabajadores, en realidad ahí mi respuesta fue, la industria 4.0 ya llegó, la transformación digital ya llegó. Si las empresas no se actualizan no hacen su transformación digital, no se actualizan para la industria 4.0, ahí sí van a ser perdidos los trabajos. ¿Por qué? Porque la empresa ya no es más competitiva a nivel mundial. Entonces necesita actualizarse y actualizar su forma de trabajar para proteger los empleos. Y ahí el gran paradoxo que vimos con las empresas es que todas las empresas fueron unánimes, es decir, trabajador es el punto focal de nuestra jornada de transformación digital, y también que ninguna de ellas echó personas por causa de la tecnología. En realidad contrataron más personas porque se volvió una empresa más competitiva, que estaba expandiendo sus actividades. Entonces, con base en eso, también ese resultado, nosotros fuimos contratados por la JIC Brasil, que es una entidad alemana, junto en conjunto con el Ministerio de Educación de Brasil, para estudiar las profesiones emergentes en la era digital. Entonces estudiamos cuáles son las profesiones del futuro, cómo tienen que cambiar nuestras graduaciones, cómo tiene que actualizarse los profesionales que ya están en el mercado para hacer frente a la industria 4.0 y a la digitalización. Entonces también después les puedo dejar el link, les recomiendo la lectura. Otros estudios que estamos desenvolviendo, entonces acá contratados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la CGE, que es una organización del MST. Fuimos contratados para un estudio que estamos terminando ahora este mes sobre la normalización para el desenvolvimiento de Industria 4.0 en Brasil, donde estudiamos las principales normas internacionales que están siendo desenvolvidas, y que una empresa que quiere desenvolver Industria 4.0 y que quiere desenvolver, por ejemplo, sus máquinas o su software alineados con los conceptos de Industria 4.0, ¿cuáles son las normas que tiene que seguir? Entonces tenemos la ISO, tenemos IEC, tenemos varias entidades internacionales que están desenvolviendo, y Brasil estaba un poco afuera de esas discusiones. Entonces el ministerio quiere que digan, ok, ¿dónde tenemos que trabajar? ¿En cuáles grupos de trabajo de desenvolvimiento de normas nosotros tenemos que colocar personas brasileros a trabajar, ¿no? A trabajar y a actuar en esos grupos? Porque si no, si el país no actúa en esos grupos, después simplemente tiene que acatar la norma que llega, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, y también de diseminar, que las empresas conozcan cuáles son las normas, las empresas brasileñas conozcan cuáles son las normas que tienen que seguir para ser competitivas mundialmente. Otros trabajos que estamos desenvolviendo con empresas, y que también quería hablar un poco. Entonces, así como nosotros tenemos esa acción mucho más institucional, ¿no? Entonces, con instituciones como los ministerios del gobierno federal y entidades del Estado, también nosotros actuamos con empresas, ¿no? Entonces nosotros actuamos como consultores, desenvolviendo consultorías y proyectos aplicados a través de la universidad, con empresas, donde nosotros le mostramos a la empresa primero cuál es su configuración de Industria 4.0,
por qué que ella quiere hacer Industria 4.0, entender entender el estado que se encuentra hoy, cuál sería su configuración de Industria 4.0 más adecuada para su objetivo, porque no es, por ejemplo, tenemos una empresa, bueno, después voy a hablar sobre ese caso, pero Industria 4.0 es una para cada empresa, entonces no da para copiar simplemente. Entonces, desenvolver cuál es el estado de Industria 4.0 que podría llegar a la empresa y cuáles son los proyectos ahí a corto y medio plazo y largo plazo que debería implementar para llegar a Industria 4.0. Y ahí cuando hablamos de Industria 4.0, nuestra visión que seguimos en esos proyectos aplicados es Acatec, ok, sí, Acatec de la visión alemana de Industria 4.0, pero también nuestra visión que fue la que aprendimos ahí a través de esos proyectos junto con empresas, es que Industria 4.0, como la presenta Acatec, es mucho más manufactura inteligente. Siempre es la fábrica, la aplicación de tecnologías. Pero nuestra visión de Industria 4.0 es que en realidad las tecnologías traen oportunidad para mejorar la productividad dentro de las paredes de la empresa, pero también dentro de esa aplicación de tecnologías, esa aplicación de tecnologías dentro de las fábricas, ninguna de las empresas, no voy a decir, para no decir ninguna, 99% de las empresas dijeron, nuestro objetivo no es tener una fábrica completamente autónoma donde nosotros apagamos la luz y sigue produciendo, que es el último estallo acá, la última fase de Acatec. La empresa dice, no, nosotros necesitamos los trabajadores, y los trabajadores en realidad son el centro de esas tecnologías. Y ahí por eso la dimensión de Smart Working que nosotros adicionamos, que es qué tecnologías pueden ser aplicadas a los trabajadores para que ellos desenvuelvan mejor sus actividades. También qué tecnologías pueden ser aplicadas para tener una mayor sustentabilidad de nuestras actividades. ¿Qué tecnologías podemos utilizar para conectar nuestra cadena de suplimentos? Y no solo pensar, dentro de nuestra fábrica, pero también pensar en la supply chain y también los productos y servicios inteligentes que pueden ser entregues por las empresas gracias a esas tecnologías. Y toda esta visión que la empresa va a aplicar sobre Industria 4.0, siempre la miramos desde un aspecto sociotécnico. Entonces, un gran error que las empresas cometen al ir para Industria 4.0 es que piensan solamente en tecnología. Entonces, y después se dan cuenta que por más que vos pagues el software más avanzado, por más que vos compres la máquina más avanzada, que te va a costar millones, sin personas, sin trabajadores preparados para sacar el provecho de esa tecnología, no funciona y simplemente queda en eso, queda en una inversión que no se obtiene el resultado esperado. Entonces, también nosotros miramos que las personas, cómo tienen que estar preparadas las personas. Entonces, le voy a dar un ejemplo de una empresa acá de Brasil que se llama Ambev, que hace cerveza, ¿no? Una multinacional que inclusive creo que hasta donde me acuerdo compró Quilmes también. Ellos implementaron toda una jornada de digitalización de los datos, implementaron sensores en toda la fábrica, pero después que esos sensores fueron implementados, no tenían las personas para usar los datos. Entonces ahora está en el momento que tienen todos los datos, pero no saben qué hacer con los datos. Entonces eso no puede pasar en una empresa. Entonces por eso es que cuando se piensa toda la jornada de la empresa, eso queda claro y también cuáles son las capacitaciones que tienen que ser dadas a las personas también queda claro. Entonces los dos proyectos que tenemos actualmente de Industria 4.0 es una con Florenzi, que es una empresa de muebles, donde estamos enfocados en Smart Manufacturing y entender la jornada de la empresa para la Industria 4.0, y Macrosul, que es una empresa distribuidora donde el foco es principalmente en realidad 100% en cadena de suplimiento inteligente. Entonces estamos viendo cómo conectar clientes a la empresa y fornecedores o proveedores de la empresa a ella, ¿no? Y que esa información fluya en tiempo real en toda la cadena de suplimentos. Entonces, dos proyectos muy interesantes y diferentes, ¿no? Porque el objetivo de la implementación, y ahí me voy a pasar un poco más rápido, ¿sí? para que tengamos tiempo para las preguntas, nosotros vimos que muchas empresas, entonces como yo hablé, cuando miran la Acatec
Ellos piensan que el objetivo final es automatizar todo y que la fábrica funcione con las luces apagadas, pero lo que nosotros vimos en realidad es que la empresa puede tener tres objetivos principales, ¿no? Y esos objetivos principales son, acá creo que, acá, esto, a dónde quería llegar. Los objetivos de esa configuración de Industria 4.0 pueden ser para la empresa aumentar la productividad, y ahí muchas veces realmente es automación, automatización, pero también hay otras empresas que lo principal es calidad, por ejemplo, ¿no? Y ahí, que nosotros vimos, por ejemplo, la ACO de tractores, el objetivo principal es aumentar la cantidad de tractores que van a producir. Steel de motosierras, el objetivo principal es aumentar la calidad de sus máquinas, porque hoy están con un 90, y hasta donde me acuerdo, un 96% de satisfacción de las máquinas que están funcionando, que funcionan bien cuando van al cliente. Ellos quieren pasar de 96 para 99, 99,5. Entonces, la tecnología que van a aplicar y los conceptos de tecnología. Entonces, como le estaba diciendo, y ya encerrando ahí a mi presentación, las empresas necesitan entender por qué quieren hacer Industria 4.0, el objetivo y la configuración de Industria 4.0 va a ser diferente. Entonces, nuestro grupo de trabajo buscamos, y grupo de investigación buscamos ayudar a las empresas a entender eso. Tenemos varios proyectos con diferentes empresas, y hay un último artículo y proyecto que desenvolvimos bien interesante, que es sobre avaliación de inversiones de industria 4.0, y cómo entonces analizar, y a veces cuando la empresa quiere implementar industria 4.0 y quiere y el análisis que hace es solo por valor presente o por payback, en ese momento los proyectos, algunos proyectos no se pagan, ¿no? Entonces nosotros hicimos junto con la A, con la AGCO, que es la empresa que fabrica entonces tractores de Massey Ferguson, que tienen dos fábricas acá en Río Grande do Sul. Desenvolvimos un modelo, ¿no? Y un matemático para incluir esos factores estratégicos de las empresas cuando tienen que implementar Industria 4.0, y cómo avaliar entonces esos proyectos de manufactura avanzada. Entonces, para encerrar así, los invito también, tenemos una posgraduación en Industria 4.0 que nosotros desenvolvemos con profesores brasileños, es en portugués, es el único porém, pero que está abierto también a quien quiera hacer esa especialización, donde el objetivo es desenvolver esos profesionales que nosotros vemos que faltan en Brasil, que son los profesionales que van a liderar los proyectos proyectos de implementación de Industria 4.0 en las empresas, ¿no? Entonces, una visión más holística de Industria 4.0, para que entonces esa persona, ese gerente, ese líder, ese director industrial pueda entender cómo implementar Industria 4.0 en su empresa. Entonces, ahora quedo abierto ahí a las discusiones, a las preguntas que tengan, y dejo también ahí mis contactos, los que quieran, siempre a disposición ahí para charlar. Excelente, Néstor, la presentación, brillante, buenísimo. Felicitaciones por el gran trabajo que están realizando. Ahí te manda saludos por el chat Darío Enríquez. Dice, excelente presentación de Néstor Ayala. Felicitaciones. También el ingeniero Cristian Flores dice, excelente carrera profesional, Néstor, muy buena la presentación. Gracias. Mandan Gracias. saludos. Un gusto verlos de vuelta ahí, por lo menos virtualmente. Sí, muy, muy interesante. Realmente un desafío. Me pareció muy, muy novedoso el enfoque respecto de lo que, a modo de comentario, respecto del programa de ACATES, que es básicamente la referencia en el mundo, ¿no? Esto que la puesta en valor de la persona, ¿no? Que ustedes están identificando, que creo que puede ser una diferencia muy importante, ¿no? Entre hablar de la Unión Europea y hablar de Latinoamérica.
Exactamente. Porque lo que nosotros vemos en Europa principalmente es que ellos fabrican volúmenes muy grandes, porque un país fabrica, por ejemplo, Polonia o Rumania, donde quedan las principales fábricas, una fábrica fabrica todo de lo mismo, ¿no? Y ahí sí es más fácil automatizar, pero en el momento que necesita flexibilidad y estar cambiando todo el tiempo, como son nuestras fábricas de América del Sur, que hacen una misma fábrica. Entonces, por ejemplo, acá en Brasil hay una fábrica de Lenovo, y ahí el director de la fábrica Lenovo de notebooks dice, la única fábrica donde se fabrican diferentes tipos de notebook es la fábrica de Brasil. Las otras todas hacen una notebook y siempre la misma. Y también nosotros, obviamente, tenemos una mano de obra más barata también, entonces que no es, tal vez en Europa es inviable tener tantas personas trabajando o más personas trabajando, y ahí las tecnologías se pagan, la automatización se paga. Y en Brasil, por lo menos, me imagino que en Argentina tampoco, la mano de obra es más barata y se puede seguir utilizando todavía. Las empresas no quieren eliminar las personas. Y hay varias empresas también que cometieron errores. Para decir un caso súper conocido, que es el caso de Tesla, ¿no? Que Elon Musk, después de tratar de automatizar toda la fábrica, volvió atrás y dijo, mi error fue que yo traté de automatizar 100%, y en realidad las personas traen la flexibilidad y siempre entonces hay un determinado nivel que llega la tecnología y el restante es las personas, y siempre va a ser esa combinación. Y todas las empresas que, como yo dije, más de 30 empresas que entrevistamos, que están haciendo Industria 4.0 en Brasil, uno de los principales pilares, personas, así, pero fue unánime eso. Entonces, realmente, tal vez seguir el modelo de Acatec, que yo creo que sirve muy bien para Alemania, no es lo mejor para nosotros. Y qué importante, digo, qué importante la investigación para poner en evidencia, o sea, digo, el gran plus que significa la investigación acompañando a las empresas, el trabajo de la universidad para poner en evidencia esas grandes diferencias con otros modelos, ¿no? Listo, Otra eso. pregunta. Sí. Perdón, completa la idea y ahí paso No, la pregunta. que inclusive mostrando el papel de la universidad. Nosotros tenemos una relación muy buena así con proveedores de tecnologías. Y ahí el proveedor de tecnología dice que una gran empresa de Brasil, él me dijo una vez, eh, eh, yo si quiero entrar en la empresa solo, no puedo entrar. Lo que yo hago es hacer una parcería. Sería ¿cuál sería la traducción Una, de parcería? una ¿Eh? alianza. Una alianza con la universidad, y ahí la universidad llega a la empresa. Las empresas abren mucho más las puertas a la universidad para un concepto nuevo, porque ellos piensan que si viene un proveedor de tecnología, ese me quiere vender lo que él tiene, ¿no? Y la universidad no, la universidad viene, enseña el concepto, y ahí la empresa dice, ok, entonces sí, ese concepto me sirve, ahora voy a llamar al proveedor de tecnología, ¿no? Entonces, también para quebrar esa barrera de un asunto tan innovador como es Industria 4.0, la universidad tiene un papel esencial así, para las empresas. Buenísimo. Otra pregunta, dice Cristian Flores, pregunta, ¿tuvieron empresas que empezaron a trabajar con ustedes y luego se bajaron del programa? No después que de los proyectos pagos, no. Lo que sí pasó eso fueron con los proyectos gratuitos, tal vez que empezamos al principio, así cuando todavía no, que también nosotros hacíamos como una forma de aprender junto con las empresas. Ahí sí, yo creo que la empresa no veía mucho el valor, porque así, una vez si vos le decías a la empresa, vamos a hacer un estudio de Industria 4.0 en tu empresa, gratis. La empresa dice, sí, vení, no sé qué. Y tal vez ni tenía la idea de hacer, no tiene un compromiso. Y ahí venir, haces todo un estudio, gastaste todo un tiempo para hacer el estudio, y ahí sí pasó de la empresa a decir,
No, realmente, en este momento no, y se quedó por eso, ¿no? Pero las empresas que sí hacen un proyecto pago con la universidad y con nosotros, ahí sí, no, las empresas realmente están conscientes y dicen, no, yo quiero hacer, quiero que me muestre el paso a paso y por lo menos, no tengo dinero para seguir la jornada ahora, entonces, ¿qué puedo hacer ya de inmediato? Y muchas veces las soluciones son soluciones simples, así que primero, cuando la empresa empieza la jornada de Industria 4.0, un paso inicial que es la visibilidad y empezar a ver los datos, digitalizar los datos, es un paso que no tiene un costo tan grande para la empresa y que trae resultados muy grandes. Por ejemplo, el PCP, que antes no sabía lo que pasaba en la fábrica, y si paraba una máquina no sabía, quedaba sabiendo solo el día el próximo día, y ahora viendo eso en tiempo real. Y eso se puede hacer con tecnologías, hoy barateó mucho las tecnologías para visibilidad, ¿no? Entonces, realmente la empresa ahí se dan cuenta, no, puedo dar unos pasos ahora, ya esos pasos es suficiente, y de varias empresas también, que después que hacemos el estudio, dicen, mira, llegando a la mitad de ese camino de Industria 4.0, para mí ya estás de buen tamaño, ¿sí? Con las ganancias que voy a traer, que voy a tener. Y ahí después pienso en los otros pasos más avanzados, con más tecnología. Entonces, es bien interesante así cuando las empresas se dan cuenta de que ese concepto de Industria 4.0 no es tan complicado como aparenta ser. Claro, ir por escalones. Por escalones, exactamente. El ingeniero Saúl Cohen dice, excelente presentación, y pregunta, ¿qué pensás de la gestión del cambio ágil mediante equipos Scrum? O sea, el concepto de agilismo que usan los desarrolladores de software como concepto. ¿Qué opinas vos? Más y más estamos viendo porque ¿qué pasa? Antes era el mundo del software y el mundo del hardware, ¿no? Entonces, y hoy ellos están unidos. Y ahí lo que se está trayendo también cuando se habla en Industria 4.0 es hacer proyectos ágiles, las empresas. Entonces, ¿qué hacen? En vez de pensar un proyecto de $1.000.000, donde voy a implementar un software en toda la fábrica y hacer lo que se llama de turnkey, ahora todo el mundo empieza a usar ese software y ahí un caos en la empresa, y hay empresas, grandes empresas, una que inclusive nosotros después nos contaron un poco esa experiencia, que tuvieron que volver atrás de un software que pagaron millones, y que tuvieron que volver atrás porque las personas no se adaptaron así, y dijeron, no, funcionaba mejor antes. Y ahí que esa empresa inclusive es la que más veo así que está usando metodologías ágiles ahora. ¿Qué hacen? Empiezan chico, en un prototipo, traen una startup, y ahí la startup por $30.000 le hace una prueba de concepto, hacen el test en una parte de la línea de producción. Entonces, ni toda una línea de producción, en una parte, tienen varias líneas de producción, en una parte de una línea de producción, se dan cuenta, funciona, no funciona, perdí $30.000, algunos meses ahí de trabajo, funciona, ok, ahora vamos para toda la línea, ¿no? Y ahí ya está convencida la gente de que realmente va a dar resultados. Y esa es la metodología, que son las metodologías que las startups usan, ¿no? Hoy. Y nosotros vemos mucho también las grandes empresas hoy dando esa posibilidad de la prueba que antes no te daban. Antes decían, no, o cerrar un proyecto, una TOTUS, una SAP, esas grandes empresas, no daban la posibilidad de probar, ¿no? Y ahora ellas están cambiando el modelo de negocio para que vos puedas comprar un pedazo de la solución, por ejemplo, de un RP, de un mes, para ver si va a funcionar, y ahí sí hacer evoluir para toda la empresa. Ahí dice el ingeniero Cohen, dice, o sea, por iteraciones o sprint. Exactamente, eso. Y ahí una interacción, vamos a ver, inclusive nuestros proyectos son hechos de esa forma, porque nosotros, la empresa piensa que quiere una configuración de Industria 4.0 cuando empezamos el proyecto, pero ahí después que vamos avanzando nos damos cuenta de que era otra. Entonces, siempre haciendo esa interacción con la empresa, mes a mes o de 15 en 15 días,
que se va haciendo esa evolución hasta una configuración de Industria 4.0 que realmente le sirve a la empresa. Y pensar esos escalones también que van a ser dados, como vos bien dijiste, que esos escalones sean lo más chico posible, ¿no? Para que la empresa se adapte, y las personas principalmente se adapten, porque si no, cuando se habla de Industria 4.0, y principalmente cuando bajamos a los niveles de más cerca de la fábrica, menos entienden sobre qué es el concepto de Industria 4.0. Entonces, tal vez inclusive van a pensar que vienen a automatizar todo y a sacarle trabajo. Y ahí cuando haces eso a los pocos y en pequeños escalones, dices, no, esto inclusive mejora la forma que yo trabajo. Inclusive la manutención ahora lo puedo hacer de forma más inteligente, se rompe menos la máquina, toda la empresa también llega a las metas de una forma más fácil, y así se va entrando con ese concepto de Industria 4.0. Importante. Creo que a modo de comentario, valoro, me parece muy importante ese trabajo de interacción con las empresas y de qué manera, yendo a lo institucional, ahora te hago la pregunta yo desde lo institucional como universidad, ¿de qué manera ustedes sostienen el programa, es decir, el financiamiento? En el equipo de trabajo veo que tienen muchos becarios bolsistas, como le llaman ustedes. ¿De qué manera, digamos, o sea, y las consultorías con las empresas son proyectos, es un programa del Estado, dentro de la universidad? ¿Cómo se sostiene el NEO dentro de la red, digo, ¿no? Sí, es un buen punto. ¿Por qué? Porque, primero, por más que nosotros hagamos consultorías y proyectos con empresas, no podemos nunca olvidarnos de que somos una universidad y que somos medidos por nuestros indicadores de universidad, que serían publicaciones, por ejemplo. Entonces, nosotros, el programa de posgraduación en Ingeniería de Producción de la Universidad de Rio Grande do Sul es el mejor programa a nivel Brasil. Así, CAPES es quien avalía, la institución que avalía los cursos. Hay solamente 2 programas de posgraduación en Ingeniería de Producción que son nivel 7, nivel máximo. Uno es el nuestro y el otro es de Pernambuco. Y eso nos da posibilidad de tener más becas, ¿no?, de alumnos. Entonces, más becas de doctorado, más becas de maestría. Y con eso, entonces, nosotros podemos incrementar nuestro equipo con los resultados académicos. Y ahí los proyectos con empresas también son financiados por las empresas a través de la universidad. Entonces, eso, en la universidad nosotros tenemos una entidad que se llama Fundación de la Escuela de Ingeniería, y esa fundación es la que hace todos los trámites burocráticos, que paga los impuestos, que emite las notas fiscales, las facturas para las empresas y que cuida de todos esos recursos. Y ahí esos recursos vienen para el equipo como una beca extra al alumno que está, aparte de la beca, que son muy bajas acá en Brasil, son muy bajas las becas de doctorado, no sé cómo están en Argentina hoy, pero por ejemplo, beca de maestría es 1.500 reales, que es difícil de mantenerse con 1.500 reales. Entonces, viene una beca extra para ese alumno que está trabajando en los proyectos, entonces tiene la motivación para trabajar en la investigación y para trabajar en el proyecto aplicado, ¿no? Y hay esos recursos también se pueden utilizar para que los alumnos participen en congresos, para comprar computador. Entonces, la universidad también como un todo, como institución también, agarra una parte de esos recursos y lo puede invertir ahí a nivel universidad. Entonces, es un gana-gana. La empresa en realidad tiene una consultoría o un proyecto que normalmente es mucho más barato que un proyecto con consultorías que solo trabajan con consultoría, ¿no? Y la universidad también gana, los alumnos también ganan, entonces eso va creciendo el ecosistema. Y una cosa que nosotros vemos también es, antes, por ejemplo, cuando yo hice mi maestría, yo tenía que pedir por favor a una empresa, ábrame las puertas, comparta conmigo esos datos, me dé una entrevista para hacer. Entonces, los datos para conseguir, para hacer investigación de calidad, muy difícil, muy sufrido. Tenía que conocer el pariente que trabaja en algún lugar. Y hoy, con esa interacción de universidad,
cada proyecto genera más datos y más información y más conocimiento del que nosotros tenemos tiempo para transformar en artículos. Entonces, las disertaciones de maestría, las tesis de maestría, las tesis de doctorado, tienen una calidad muy, muy elevada por eso, porque tienen las puertas abiertas de las empresas, ¿no? Entonces, las cosas caminan muy juntas, así. No da para dedicarse solo a la interacción empresa y olvidarse la parte académica, y tampoco da para hacer una buena investigación académica sin tener la relación con las empresas, ¿no? Entonces, bien, bien interesante eso. Excelente. Un círculo virtuoso. Círculo virtuoso, exactamente. El doctor Armando Mazzoletti te manda felicitaciones, Néstor, por tus trabajos. Un abrazo. Consulta, ¿qué instrumentos utilizan para la vinculación entre universidad e industria? Gracias por contar tu experiencia. Sí. Contratos. La universidad hace contratos, inclusive son bien, muy flexibles, principalmente la Facultad de Ingeniería. Entonces, la Facultad de Ingeniería tiene su entidad, que esa es la que cuida de todos los proyectos que cualquier ingeniería haga con empresas, ¿no? Entonces, es un proceso interno. Ahí vos decís, mira, voy a empezar un proyecto, inclusive en proyectos menores, hay la posibilidad de hacer un proyecto que le llamamos un proyecto paraguas, que es un proyecto por ejemplo, el valor es 450.000 reales, que es un proyecto que queda abierto así. Y ahí vos podés hacer proyectos chicos, por ejemplo, de 30.000 y pagar, y ya el proyecto ya está listo. Entonces, ese proyecto viene, en menos de una semana ya se firma el contrato y ya se puede estar facturando, ¿sí? Es bien, bien ágil, y eso es importante de que sea así para las empresas, porque las empresas tienen una visión de que la universidad todo va a tardar en la universidad. Esa es la visión que tienen las empresas, por lo menos acá en Brasil. Y ahí se sorprenden cuando un contrato sale más rápido que tal vez con una empresa privada, ¿no? Entonces, esa agilidad realmente es necesaria, ¿no? Excelente. El ingeniero Hugo Reiner también comenta, muy interesante la experiencia. Así Gracias. que, excelente, Néstor. Bueno, no hay más preguntas en el Bueno. chat. Felicitaciones nuevamente. Gracias por tu tiempo, por hacerte el espacio para interactuar con nosotros. Estamos siguiendo el trabajo de ustedes porque es un desafío también acá en Argentina, así que es muy interesante el valor, también el valor académico de toda la producción que ustedes están generando en paralelo con la asistencia a las empresas, así que felicitaciones nuevamente, transmitirle nuestros saludos también a Alejandro. Y también queda abierto también a la invitación porque Río Grande do Sul somos frontera con Misiones, entonces las acciones que nosotros desenvolvemos acá y que tengan interés también en participar, queda abierto. Por ejemplo, en la red son instituciones que trabajan, entonces también quieren acompañar los trabajos que están siendo desenvolvidos acá y tal vez reproducirlos en Misiones, queda completamente sería invitado. una posibilidad de parcería muy virtuosa. Exactamente, porque es un camino que nosotros ya hicimos acá, ¿no? Y que es el camino de las piedras, nosotros ya lo hicimos. Entonces, si quieren reproducir, es como si fuera una receta, ¿no? Obviamente cometimos errores en el camino también, ¿no? Pero podemos decir que fue un éxito, y que está siendo un éxito ahora ese desenvolvimiento del ecosistema. Cuando me digo un éxito, me refiero no a nuestro grupo, pero por ejemplo, a la red, esa iniciativa donde tenemos más de 40 instituciones trabajando juntas, que normalmente se verían como competidoras, tal vez, inclusive las universidades, una con otra, pero todas trabajando en conjunto. Hay mucho lugar para colaboración, hay mucho, y ahí, como decimos en Brasil, ¿no? Dejar la torta mayor, en vez de que estar cortándose los pedazos y peleando por los pedazos, dejar la torta mayor, y ahí todo el mundo tiene una ganancia con eso, ¿no? Excelente. Un beneficio.
Excelente. Y respecto del programa de posgrado, también por interés de los estudiantes, ¿la modalidad es presencial? ¿Tienen desarrollado algún programa a distancia? La posgraduación es online, la estamos haciendo todo online, inclusive porque por causa de la pandemia, ¿no? Por causa de la pandemia, y comparto de vuelta acá el contacto, acá el link para que puedan, también ver más informaciones, pero es 100% remoto y en vivo, porque tipo, es como si fuera una clase, pero es una clase online. Entonces, presencial, Excelente. decimos que es presencial, pero online. Y empezó como presencial primero, y solo que ahí por causa de la pandemia tuvimos que llevarla al online, y ahora funcionó muy bien, tenemos una interacción muy buena con los alumnos, son todos, la mayoría son directores, gerentes de industrias bien conocidas acá en Brasil que participan, y ahora tenemos alumnos de Río de Janeiro, alumnos de Espíritu Santo, de Pernambuco también, entonces una interacción bien interesante, y que por eso la vamos a dejar siempre 100% online, esa especialización, por causa de eso, por los beneficios que tuvimos de dejarlo online, ¿no? De la participación de todo Brasil, inclusive la posibilidad Tenemos un alumno de Uruguay, que participa, tenemos un alumno que es brasilero pero que está viviendo en Estados Unidos, que participa también, entonces las fronteras ahí se eliminan con el virtual, con el Zoom. Excelente, vamos a divulgarlo acá también, a Perfecto. ver si sensibilizamos y se suma algún Excelente. estudiante de posgrado desde acá. Podemos hacer algún convenio ahí también para descuentos también y todo eso. Excelente. Bueno, Néstor, un placer. Muchas gracias. Muchas Felicitaciones. Gracias a disposición. Siempre que necesiten, lo que quieran, estoy abierto ahí a charlar con quien necesite. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Chao, chao.